Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a continuar con el curso de estación meteorológica y como pueden observar, hoy vamos a estar trabajando con el pluviómetro digital. Bien, un pluviómetro digital es un sensor que nos permite a nosotros saber la cantidad de lluvia que ha caído. Esa cantidad de lluvia se expresa en litros por metros cuadrados. Bien, entonces observen que esta es la carcasa, tiene un pequeño orificio por donde ingresa la lluvia. Y observen que este pluviómetro digital es del tipo balancín. Bien, entonces, observemos que cuando ingresa la lluvia a este sensor, ¿no? Cuando caiga la lluvia por el embudo, va a caer directamente al balancín. Entonces, cuando se llene de lluvia a una cierta cantidad, este balancín lo que va a hacer es desplazarse hacia un extremo, volcando esa lluvia, o mejor dicho, expulsando esa cantidad de lluvia para luego seguir haciendo el proceso de medir. Bien, entonces, si nos fijamos, aquí tenemos un pequeño circuito. Si retiramos esta tapita, vamos a ver que tenemos una plaqueta en la cual vamos a encontrarnos con un pequeño interruptor magnético, el cual va a pasar un imán que su campo magnético va a hacer que cierre el interruptor. Bien, como pueden observar, aquí tenemos un imán en el centro del balancín. Entonces, cada vez que este imán pase por el medio, es decir, por el centro, donde se encuentra este interruptor magnético, va a hacer que este lo cierre. Bien, entonces voy a sacar la plaqueta, así ven el interruptor magnético. Y como pueden observar, este sería el interruptor. También lo pueden buscar como interruptor read o switch read, en la cual se cierra por un imán, bien, es decir, por un campo magnético. Entonces, fíjense que tenemos un cable que vamos a tener solamente dos pines, bien, como pueden observar, este sería el cable que sale de ese circuito, de ese interruptor, el cual voy a cortarlo para tener únicamente dos pines en la cual voy a conectar el Arduino, bien. Entonces, ¿cómo hacer el esquema de conexión? Bueno, es el que están viendo ahora mismo. Como pueden observar, este sería el circuito que tenemos en nuestro pluviómetro digital. Fíjense que en el centro se encuentra el interruptor magnético que se cierra cuando está enfrente de un campo magnético del imán. Estos interruptores magnéticos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Ahora, ¿cómo yo sé que es un normalmente abierto el interruptor magnético que tengo? Bueno, puedo hacer la siguiente prueba usando un multímetro. Bien, fíjense que ahí le corté la ficha y lo puse aquí en esta protoboard. Puse las puntas del multímetro en cada extremo del interruptor. Entonces fíjense que cuando yo ponga continuidad aquí en el multímetro debería sonar si fuera un normalmente cerrado. Bien, y como pueden observar no está haciendo ni un ruido ni está midiendo nada. Y ahora fíjense cuando yo inclino el balancín, fíjense que ahí comienza a sonar. Bien, es decir que cuando el imán pasa por arriba de él, recién ahí estaría cerrando el circuito, es decir, estaría cerrando el interruptor. Entonces, por lo tanto, sabemos que es un normalmente abierto. Bueno, volviendo a lo que era el esquema, fíjense que uno de sus extremos vamos a conectarlo a GND y el otro pin al número 3. Bien, esto es porque vamos a utilizar la configuración pull-up interna del Arduino, y además porque con el pin número 3 del Arduino vamos a poder utilizar la función attach interrupt. En la descripción de este video van a encontrar un video explicando la función pull-up interna del Arduino y la función de interrupciones. Bien, ahora pasando a hablar sobre las características técnicas de este pluviómetro digital. Fíjense que esta es la estación meteorológica que estoy utilizando. Si nos vamos aquí abajo, vamos a encontrar un dato que nos va a ser útil para la programación. Bien, entonces fíjense, aquí dice pluviómetro y nos da una pequeña descripción o característica del mismo. El dato que más nos importa, o también en el cual podemos encontrarlo en el datasheet, es la cantidad de milímetros de lluvia que cae sobre el cubo para que se incline hacia un lado. Y como pueden observar, aquí nos dice, es 0,2794 milímetros de lluvia que cae en el sensor. El cubo se inclinará descargando el agua y cerrando el contacto. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber, que cada vez que se cierre el contacto, nosotros vamos a tener esta cantidad. Bien, por cada vez que recibamos un pulso vamos a estar recibiendo estos 0,2794 milímetros de lluvia. Ahora bien, ¿cómo medimos entonces la lluvia? Bueno, entonces, primero que nada tenemos que saber lo siguiente, que en un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua en un metro cuadrado. Bien, este dato es importante ya que fíjense que tenemos un milímetro de lluvia, bien, va a ser equivalente a que nosotros vertamos un litro de agua, ¿no? En un recipiente de 1 metro por 1 metro, es decir, en una superficie de 1 metro cuadrado. Entonces, sabiendo esto, vamos a poder
transformar esas cantidades de milímetros de lluvia en cantidades, o mejor dicho, en unidades de litros sobre metros cuadrados. Bien, entonces nuestro balancín, recordemos que se va a inclinar hacia un extremo, bien, a 0,2794 milímetros de lluvia. Bien, entonces esto es equivalente a lo que sería 0,2794 litros sobre metros cuadrados. Entonces, cada vez que el balancín se desplace hacia un extremo, va a cerrar el circuito y nos va a dar un pulso. Es decir, que vamos a estar recibiendo un 1 en el Arduino. Entonces, la idea sería medir esta cantidad de pulso, es decir, contar esta cantidad de pulso y multiplicarla por esta cantidad de milímetros de lluvia que ha caído. De tal forma que al final, por ejemplo, dentro de un periodo de una hora, podríamos saber la cantidad de lluvia que ha caído dentro de una hora. Bien, en mi caso lo voy a hacer dentro de una hora, o sea que nos mida esta cantidad de pulsos en una hora, y de tal forma que ese pulso, que es, por ejemplo, si yo lo llamo n, lo multiplico por ese valor de 0,2794 milímetros de lluvia, y el valor lo represento en litros por metros cuadrados. Bueno, ahora pasando al código que vamos a utilizar en el Arduino, es el siguiente. Bien, no voy a entrar mucho en detalle, sino voy a explicar más o menos qué es lo que contiene. En la descripción de este video van a poder encontrar un link en la cual van a poder descargar el código. Bien, bueno, entonces, si se fijan, colocamos como sensor el pin 3. Bien, dijimos otras variables como por ejemplo nublar el tiempo, definimos un IRS de contador igual a 0, bien, que el cual nos va a hacer el conteo de la cantidad de pulsos que vamos a ir recibiendo. Recordemos que vamos a contar todos los pulsos dentro de una hora. Fíjense que en el voice setup tenemos que el pin mode, tenemos el sensor que dijimos que va a ser el pin 3 y lo definimos como input pull up. Y fíjense que además vamos a definir la función de interrupciones, attach interrupt, y fíjense que va a depender justamente del sensor, que el sensor lo definimos como el pin número 3 anteriormente, y cuando recibamos un pulso en el pin número 3 vamos a activar esta función que la definimos como contador de litros, en la cual la tenemos aquí abajo, que va a ser todo esto que está aquí. Cuando recibamos un pulso y se active el flanco descendente. Bien, cuando esté en el flanco descendente va a activar el contador de litros. Por eso se puso ahí falling. Bien, entonces fíjense que el contador de litros consiste básicamente en hacer el conteo de esos pulsos que vayamos recibiendo debido a que el balancín se haya inclinado hacia un extremo. Bien, para ello también vamos a tener en cuenta el tiempo, por eso usamos una función llamada millis, en el cual nos va a decir en qué tiempo estamos. Recordemos que tenemos que medir dentro de una hora. Bien, en mi caso voy a hacer que mida por cada hora cuánta lluvia ha caído. Y en el void loop podemos encontrar lo siguiente, que es lo que más me interesa, que es la cantidad de lluvia que ha caído. Si observamos, hay una variable que se llama litros, que es igual a IRS counter, que es la cantidad de pulsos que hemos recibido dentro de una hora, multiplicada por esos 0,2794 milímetros de lluvia. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar esto al Arduino y ver cómo queda. Bueno, ya lo cargué el programa al Arduino. Aquí vamos a visualizar la cantidad de pulsos que vamos a ir leyendo. Entonces cada vez que el sensor se active, bien, ahí mandé un pulso. Fíjense que va a comenzar a contar. Bien, nos muestra 1 porque ha leído un pulso. Ahora si vuelvo a accionar otra vez, vamos a leer 3 pulsos. Bien, fíjense que ahí lo tenemos, 1, 2, 3. Bien, entonces esto no nos va a mostrar todavía cuánto midió en una hora, porque el resultado nos va a dar recién en una hora. Bien, ahí estoy mandando más pulsos. Entonces lo que vamos a hacer aquí, para que ustedes puedan visualizar bien cómo muestra el resultado, es modificar esta parte. Bien, fíjense que aquí los 3.600.000 indicaría los 1000 segundos, bien, que hay en una hora. Entonces voy a modificar esto que está aquí, lo voy a poner para que nos muestre cada 10 segundos, o sea que mida cada 10 segundos y nos tire cuánto midió en esos 10 segundos. Entonces voy a modificar este tiempo y lo voy a poner en 10.000. Bien, 10.000 milisegundos, que equivale a 10 segundos. Entonces voy a cargarlo ahora al Arduino. Y vamos a comenzar a ver que ahora nos va a medir cada 10 segundos. Bien, entonces fíjense, vamos a abrir el monitor serial. Fíjense que, bueno, voy a cerrar esto porque nos quedó lo que hicimos anteriormente. Y ahora voy a comenzar a mandar pulsos, bien, para que medirlo en esos 10 segundos. Entonces voy a mandarle 10 pulsos, un pulso por cada segundo, de tal forma que nos tire cuánto mide, bien, en esos 10 segundos.
Entonces, observemos que ahí estamos mandando los pulsos. Fíjense que está comentando. Y ahí, como pueden observar, nos tiró el valor que ha medido en esos 10 segundos. Nos sale que los litros por metros cuadrados medidos en una hora. Bueno, aquí le dejé todavía el cartel de una hora. Acá tendré que decir 10 segundos. Es tanto, ¿bien? Fíjense que ahí mandé 4 pulsos en 10 segundos y nos midió esta cantidad. Y ahora que no envié ni un pulso, nos marca que la cantidad medida es 0, ¿bien? Entonces ya tenemos listo nuestro pluviómetro digital, ¿bien? Ahí le puse la carcasa. Fíjense que la lluvia va a caer por el embudo. Y ahí, como pueden observar, ya está midiendo. Fíjense que cada vez que el balancín se carga de agua, expulsa esa agua y comienza a cargar del otro extremo, ¿bien? Y así sucesivamente. Fíjense que ahí estamos recibiendo los pulsos y, como pueden observar, ahí ya nos midió dentro de esos 10 segundos la cantidad de lluvia, bueno, en este caso de agua que tiré. Bien, espero que este video les haya gustado, les haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos. Y en la próxima clase vamos a empezar ya a hablar sobre el anemómetro y la veleta, ¿bien? Que son sensores que nos permite medir la dirección del viento y la velocidad del mismo. Así que nos vemos hasta el próximo video.